Dicen que un solo instante puede dividir tu vida en un antes y un después. Yo no creía en eso hasta la cena de nuestro aniversario. 12 años. Ese es el tiempo que llevábamos casados. Reservé en el mismo restaurante donde le pedí matrimonio, el Rincón Toscano, en el centro de la ciudad. Luz de velas, manteles blancos, un suave jazz de fondo. A Laura siempre le encantó ese sitio. Durante la mayor parte de esos años, creí sinceramente que ella me quería. Me puse la camisa azul que una vez llamó su favorita, y Laura llevó un vestido de satén negro que hacía girar cabezas cuando entramos. Todo parecía estar bien. Un poco distantes quizás, pero las parejas pasan por fases, ¿verdad? Me sonrió, me tomó la mano sobre la mesa, me dijo que todavía me veía guapo para un hombre que se acercaba a los 40. Me reí. Siempre tuvo ese toque sarcástico. La cena fue perfecta. Osobuco para mí, risotto de marisco para ella, una botella del Chianti que a ambos nos gustaba. Justo antes del postre, hice algo que pensé que era romántico. Me levanté, le di un beso en la mejilla y le dije que iba a pagar la cuenta. Quería sorprenderla. Le había pedido al camarero antes que incluyera una nota especial en el ticket, por muchos años más juntos. Pensé que la haría sonreír. Ojalá no me hubiera levantado. Cuando volvía, aminoré el paso cerca del reservado que estaba detrás del nuestro, esperando al camarero con la cuenta. Fue entonces cuando oí su risa, la risa de mi mujer, pero no la risita suave que me dedica a mí. Esta era más plena, más libre, más coqueta. Luego vinieron las palabras que me perseguirían. Sabes, si alguna vez se enterara, creo que simplemente se iría en silencio. No es del tipo que explota. Probablemente solo desaparecería. Silencio. Luego más risas. No solo la suya, la voz de un hombre, segura y familiar. Eso es lo que lo hace más fácil, nena. Te casaste con un cachorro, no con un lobo. Me quedé helado, mi cerebro intentaba decirme que lo había entendido mal, que bromeaba sobre otra cosa, que no hablaba de mí, pero entonces ella dijo, con la naturalidad de quien pide otra copa de vino: este será el último aniversario que tendré que fingir. Algo dentro de mí se hizo añicos. No volví a la mesa de inmediato. Me quedé allí, insensible, mirando el reflejo parpadeante de la vela en la ventana. Luego respiré hondo, me di la vuelta lentamente y volví como si no hubiera oído nada. Laura estaba a medio sorbo cuando me senté. ¿Todo bien?, preguntó con esa misma sonrisa encantadora. Perfecto, dije. Mentí. No la confronté. No hice preguntas. No lloré, no esa noche. La vi terminar su tiramisú. La vi dar las gracias al camarero. La vi retocarse el pintalabios en el espejo junto a la puerta. Durante todo ese tiempo me preguntaba quién era él. Repetí mentalmente la voz, la risa, el tono. Sabía que no era un extraño. Esa voz tenía historia. Mi mente repasó a nuestros amigos comunes, vecinos, incluso colegas del sindicato de profesores. Después de que se durmiera, me senté en el baño durante 3 horas, en el suelo de baldosas frías, con el teléfono en la mano, tratando de decidir si quería saber la verdad o si ya la sabía. Decidí que lo descubriría todo. No con dramas, no con gritos. Con pruebas. Lo que encontré cambiaría mi vida para siempre. La mañana siguiente fue una clase magistral de simulación. Laura tarareaba en la cocina como si nada hubiera pasado. Preparó café, tostó pan y me preguntó si quería huevos revueltos. La miré como si fuera una extraña con el rostro de mi mujer. Le dije que me saltaba el desayuno, algo sobre una reunión de departamento, y me fui 20 minutos antes de lo necesario. Me senté en mi coche a la vuelta de la esquina, con las manos aferradas al volante, el pulso martilleando en mi garganta. No solo estaba enfadado. Me estaba deshaciendo, pero no de la manera que podrías esperar. No quería venganza. No quería drama. Quería respuestas. Fue entonces cuando me acordé de David. Habíamos ido juntos a la universidad. Ahora dirigía una empresa de ciberseguridad. Siempre se le habían dado bien los temas técnicos. Lo llamé y le pregunté si quería tomar un café. Le dije que necesitaba preguntarle algo personal. Claro, tío, dijo. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre el instituto donde yo enseñaba y su oficina en el centro. Se lo expuse con palabras sencillas. Creo que Laura me engaña. Necesito pruebas. Discretamente. David no hizo muchas preguntas. Simplemente asintió y dijo: ¿quieres vigilancia digital o seguimiento físico? Ambas cosas, dije, pero nada ilegal.
No quiero perder mi licencia de profesor, solo quiero saber la verdad. Sonrió levemente. Hay maneras, Javier, maneras legales. Esa tarde le entregué una de nuestras viejas tablets y un teléfono de repuesto que había guardado. David dijo que podía instalar un software de seguimiento discreto, conectar los dispositivos para que yo pudiera monitorizar ciertas llamadas, mensajes y ubicaciones GPS sin que ella lo supiera. Dudé un segundo. Esto se sentía como una traición. Pero entonces recordé sus palabras. Este será el último aniversario que tendré que fingir. Eso no era amor, ni siquiera era decencia. Para el fin de semana tenía las herramientas que necesitaba. No la confronté. Simplemente observé. Y lo que empecé a ver no parecía real. Comenzó con cosas sutiles. Mensajes de texto a horas extrañas a un contacto etiquetado como Inversiones Sierra SL. Entradas en el calendario que parecían visitas a clientes pero con descripciones vagas como visita de lujo, La Moraleja o propiedad de inversión, Navacerrada. Una localización GPS en el Marriott del centro un jueves por la tarde, cuando me dijo que estaba mostrando pisos en Las Rozas. Pero entonces llegó la bomba. Un correo electrónico reenviado con recibos adjuntos de 2 paquetes de spa en un resort de montaña en Vaqueira del que nunca había oído hablar, cargados a su tarjeta de crédito personal. Uno de los nombres en el recibo, Ricardo Montes. Ese nombre me golpeó como un tren de mercancías. Ricardo había sido mi antiguo director en el instituto. Habíamos trabajado juntos durante 4 años. Le había ayudado a superar un divorcio difícil. Le había escuchado quejarse de la pensión alimenticia tomando cervezas. Se había sentado en mi mesa, había elogiado la lasaña de Laura. Había estado allí cuando obtuve mi plaza fija. Hace 2 años, había dejado la educación por completo, diciendo que estaba cansado de la burocracia y quería probar algo nuevo. Lo último que supe es que estaba ganando mucho dinero en el desarrollo inmobiliario comercial. Y él era el hombre de aquel reservado. La voz tenía sentido ahora, segura, familiar, condescendiente. Me senté en el borde de nuestra cama esa noche y miré a Laura mientras navegaba por su teléfono, sonriendo con suficiencia ante algo en la pantalla. Imaginé arrebatarle el dispositivo de las manos, pero no lo hice. No iba a reaccionar. Iba a prepararme. Así que comencé mi propia guerra, silenciosa y estratégica. Creé una carpeta privada en la nube y la llamé con algo anodino. Programaciones Didácticas 2024. En ella, guardé capturas de pantalla de mensajes, datos de GPS, rastros de correo electrónico y, finalmente, fotos. Aunque no me detuve en las pruebas digitales. David me ayudó a instalar una diminuta cámara estenopeica en el espejo retrovisor del coche de Laura. Otra detrás del espejo del baño, donde a menudo atendía llamadas mientras se preparaba para el trabajo. Ya ni siquiera me reconocía a mí mismo. Me estaba convirtiendo en alguien metódico, tranquilo, incluso peligroso. Pero lo peor estaba por llegar, porque una tarde, 3 semanas después de iniciar mi silenciosa vigilancia, Laura llegó a casa con un cambio notable. Su sonrisa era más grande. Canturreaba con la radio. Me dio un beso en la mejilla antes de subir a cambiarse la chaqueta de agente inmobiliaria. Más tarde esa noche, mientras se duchaba, llegó un nuevo mensaje de Inversiones Sierra SL. Mismo hotel, el próximo martes. Esta vez yo llevo el vino. Tú trae ese vestido que me gusta, a menos que tu marido por fin se haya enterado. Ella respondió 3 minutos después mientras se secaba el pelo. No tiene ni idea. Siempre ha sido así. Podría desaparecer una semana y él pensaría que estoy en un congreso inmobiliario. Ella pensaba que yo no tenía ni idea. No tenía ni idea de que estaba a punto de cambiarlo todo. Los días previos al martes se sintieron como caminar descalzos sobre cristales rotos, cada segundo silencioso, afilado y agónico. Actué con normalidad, sonreí cuando era necesario, asentí durante las conversaciones sobre programaciones y reuniones con los padres, y dormí a su lado como si todo estuviera bien. Pero por dentro, ensayaba cada detalle de lo que tenía que hacer. David se había ofrecido a seguirla ese martes. Mantendré la distancia. Sacaré las fotos que necesites. No tienes que verlo tú mismo, tío, dijo, como si me hiciera un favor. Pero le dije que no. Necesitaba verlo. No porque fuera masoquista, sino porque esto ya no era una sospecha. No estaba persiguiendo fantasmas. Estaba rastreando la realidad, y si no la enfrentaba ahora, me perseguiría para siempre.
El martes llegó como una tormenta envuelta en sol. Laura salió de casa a las 11:20 de la mañana, vestida con el mismo vestido de satén negro que llevó en nuestra cena de aniversario. Me dio un beso en la mejilla y dijo que tenía una reunión con un cliente seguida de un seminario de formación continua para agentes inmobiliarios. Simplemente asentí, y le di una taza de café de viaje, una en cuya base había deslizado el rastreador GPS de David. Ni siquiera se daría cuenta. Nunca lo hacía. Siempre me subestimaba. Esperé 15 minutos, cogí la bolsa de mi cámara y seguí la señal del GPS desde un coche de alquiler que había reservado con un nombre falso. Mis manos no temblaban. Mi respiración era constante. Quizás me había vuelto insensible, o quizás finalmente me había convertido en lo que ella esperaba de mí. El hombre que sabía y no decía nada. No fue a ningún seminario. Fue directa al Hampton & Suites, un hotel de gama media a unos 30 minutos de nuestro barrio. Ni lujoso ni cutre, simplemente olvidable. El tipo de lugar que no hace preguntas y acepta efectivo en la recepción. Aparqué al otro lado de la calle, detrás de una furgoneta de jardinería, y la vi salir del coche con el teléfono en la mano y una sonrisa en los labios. Una sonrisa que no había visto dirigida a mí en meses. No esperó mucho. 5 minutos después, apareció el BMW negro de Ricardo. Ni siquiera aparcó correctamente, simplemente se deslizó en una zona prohibida, salió con pantalones chinos y un polo, y le dio un beso rápido en la boca. Se rieron como si fueran adolescentes escapándose del baile de graduación. Tomé fotos, vídeos, en alta resolución. Sin preguntas, sin dudas. Entraron cogidos del brazo. Ella miró hacia atrás una vez, quizás por costumbre, pero me agaché lo suficiente detrás del retrovisor de la furgoneta para evitar que me viera. No me vio, por supuesto. Yo era invisible para ella. Lo había sido durante mucho tiempo. Se quedaron dentro más de 2 horas. No me moví. No comí. Simplemente me senté allí, escuchando el silencioso zumbido del tráfico de la tarde, preguntándome cuántas veces había ocurrido esto antes. Cuántas reuniones con clientes y seminarios inmobiliarios habían sido mentiras elaboradas para cubrir esta retorcida escapada. Lo que más dolía no era ni siquiera la traición física. Era que se reía con él. Todo su cuerpo parecía más ligero en su presencia. Era una mujer diferente con él. Más viva, más juguetona, más real. Alrededor de las 2:40 de la tarde, volvieron a salir. Su pelo estaba más desordenado, su pintalabios había desaparecido, pero parecía satisfecha. Él le dio una palmada en el trasero, mientras ella subía a su coche. Ni siquiera se inmutó, solo soltó una risita, y le dijo que le escribiera más tarde. Luego se fueron en direcciones separadas como si nada. No la seguí. No lo necesitaba. Tenía lo que necesitaba. Esa noche llegó a casa sobre las 6 con comida mexicana para llevar. No me apetecía cocinar, dijo con un bostezo. Ese seminario fue brutal. 3 horas sobre nuevas normativas de divulgación. Me senté frente a ella comiendo tacos, preguntándome si se había lavado su olor de la piel, o si simplemente se había echado perfume por encima. Me contó su día, cómo el instructor tenía un acento cerrado y una presentación de PowerPoint de 2019, cómo otro agente no paraba de hacer preguntas estúpidas. Era buena. Casi me la creo, casi. Pero en medio de su historia, la interrumpí. Casualmente. ¿Qué tal es el Hampton Inn? Parpadeó. Solo una vez. Un poco demasiado largo. Su sonrisa vaciló, pero volvió rápidamente. Ah, vi un ticket en el coche, mentí. 4 cafés en el Hampton Inn. Pensé que quizás era de una visita a un piso. Eso, sí. Paramos allí después del seminario para un café rápido. Creo que el nombre estaba en las servilletas. Lo tiré sin embargo, rápida, segura, casi perfecta. Pero no del todo porque sus ojos la habían delatado. Laura había olvidado quién era yo realmente. Pensaba que era un cachorro. Todavía no se había dado cuenta de que tenía dientes y no tenía miedo de usarlos. La noche después de verla con Ricardo, algo dentro de mí cambió. Me paré frente al espejo del baño, cepillándome los dientes, mirando al hombre que me devolvía la mirada. Durante años, Laura me había dicho que yo era demasiado blando, demasiado complaciente, demasiado pasivo. Yo pensaba que eso era amor, del que mantiene la calma, del que escucha, del que cede. Pero al mirarme a los ojos esa noche, ya no vi a un hombre hecho para ceder. Vi a un hombre afilándose en silencio.
Al día siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. Necesitaba tiempo, no para llorar o lamentarme, sino para planificar. Expuse todas las pruebas que tenía. Textos, registros de GPS, vídeos, clips de audio, fotos de ellos en el hotel, registros telefónicos, estados financieros. Ya no era una sospecha. Era una aventura documentada. Ricardo Montes, mi antiguo director, estaba invadiendo sistemáticamente mi matrimonio como un parásito. Pero la verdadera traición no era solo suya. Laura le había dado acceso. Repetidamente. Voluntariamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Esto no era solo una infidelidad. Era un engaño a largo plazo, financiero, emocional, físico. Y peor aún, se estaba preparando para algo. Esos recibos del spa. La forma en que de repente empezó a hacer preguntas casuales como, ¿alguna vez has pensado en mudarte a un sitio más pequeño? O, ¿qué harías si tuvieras un nuevo comienzo en otro lugar? No eran preguntas inocentes. Eran lanzamientos suaves para un futuro en el que yo no existía. Así que empecé a pensar 2 pasos por delante. Fui al banco y revisé los saldos de nuestras cuentas conjuntas. Imprimí cada extracto. Luego, abrí discretamente una nueva cuenta corriente privada solo a mi nombre y transferí la mitad de nuestros activos líquidos. Nada ilegal, solo justo. No toqué la hipoteca ni las inversiones a largo plazo. Solo el efectivo. Suficiente para ponerla nerviosa, pero no lo suficiente como para provocar una confrontación. También llamé a una abogada de divorcios, no para presentar la demanda todavía no, sino para entender mi posición. Se llamaba Alicia. Era aguda, directa y no endulzaba nada. Cuando tienes pruebas de adulterio tan sólidas, especialmente con tergiversación financiera, tienes la sartén por el mango, me dijo. Pero no te precipites. Deja que se ahorque un poco más. Recuerdo esa frase. Deja que se ahorque un poco más. Se me quedó grabada como un mantra. Así que esperé. Laura se volvió más audaz. Empezó a llegar tarde por clientes. Empezó a bloquear su teléfono, cosa que nunca hacía. Se reía de mensajes que no me enseñaba. Incluso empezó a criticarme más abiertamente. Comentarios sobre lo aburrido que estaba últimamente, sobre que no tomaba la iniciativa, sobre que sentía que nos estábamos distanciando. Estuve de acuerdo con ella cada vez. Quizás sí, le dije una vez, solo para ver su reacción. Sonrió como si le estuviera facilitando las cosas. La tarde siguiente, la sorprendí saliendo del dormitorio mientras escribía un mensaje. La seguí en silencio, descalzo, justo fuera de su campo de visión. Entró en la habitación de invitados, cerró la puerta y atendió una llamada. El micrófono de David, instalado en el detector de humos del pasillo, lo captó claramente. Te lo dije, no se defenderá. No está hecho de esa pasta. Luego risas. La suya y la de Ricardo. Es como un perro viejo. Simplemente se dará la vuelta y lo dejará estar. Pausé la grabación y me quedé mirando la forma de onda en la pantalla de mi portátil. Perro viejo. Darse la vuelta. Dejarlo estar. Así me veía ella, pero aún no había terminado. Más tarde esa noche, después de que se durmiera, me colé en la habitación de invitados y revisé su bolso. Nunca cambiaba su código de acceso. Los mismos 4 dígitos desde la universidad. Abrí su iPhone y busqué en su aplicación de notas. Allí estaba. Un borrador de mensaje para Ricardo. Si me mudo contigo después de que todo se solucione, ¿tus hijos me odiarán? Estoy intentando imaginar cómo sería empezar de nuevo. Solo nosotros. Estoy lista para ser libre de esta vida. Me quedé mirándolo durante 1 minuto entero. Ya me había dejado en su mente. Estaba ensayando la ruptura. No tenía ni idea de que yo también estaba ensayando. Pero mi actuación tenía un giro. No iba a gritar. No iba a suplicar. Iba a hacerle creer que todo era perfecto hasta el momento en que me desvaneciera. Porque Laura pensaba que yo desaparecería en silencio. No tenía ni idea de lo ruidoso que puede ser el silencio. Si alguien le hubiera preguntado a Laura en ese entonces cómo iba nuestro matrimonio, estoy seguro de que habría dicho que se estaba desvaneciendo, que yo había cambiado, que ya no estaba tan involucrado, y habría tenido razón, excepto que ella pensaba que era porque yo me estaba alejando. Lo que no se daba cuenta era de que estaba desmantelando mi presencia pieza por pieza. Empecé con las cosas pequeñas. Borré fotos antiguas nuestras de mis redes sociales, solo unas pocas al principio para no levantar sospechas. Dejé de etiquetarla. Eliminé la fecha de nuestro aniversario de mi biografía.
Luego, hice una copia de seguridad de todos nuestros registros financieros, pólizas de seguros, declaraciones de impuestos y escrituras de propiedad en un disco encriptado. Contraté a un segundo abogado, uno para asuntos patrimoniales, y comencé a ajustar mi testamento. La versión antigua le dejaba todo a ella, la nueva ni siquiera la mencionaba. No se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupada fingiendo que todavía tenía que mentir. Una tarde, me dijo que estaría fuera de la ciudad durante 3 días, un retiro de formación en los picos de Europa para agentes inmobiliarios. Supe que era mentira en el momento en que lo dijo. No había material del curso, ni itinerario, ni mención de qué agencia lo organizaba. Pero sonreí, asentí y dije, «Qué bien, te mereces un descanso». Ese viernes, después de que se fuera, comprobé su GPS. Estaba en una cabaña en Cantabria, una que Ricardo Montes había comprado después de que su negocio inmobiliario despegara. Una pequeña escapada tranquila con un jacuzzi privado y sin vecinos curiosos. No conduje hasta allí. No quería más fotos. Ya tenía suficientes. En su lugar, pasé ese fin de semana borrándola de mi futuro. Cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas y pedí reemplazos solo a mi nombre. Empaqueté las cosas sentimentales, álbumes de boda, tarjetas de aniversario, y las guardé en un trastero cuyo contrato nunca encontraría. Creé una nueva dirección de correo electrónico, establecí una nueva línea telefónica y reenvié copias de cada conversación y foto relevante a una única carpeta digital etiquetada como pruebas. Luego escribí una carta. Tenía 3 páginas. No derramé mi corazón. No intenté hacerla cambiar de opinión. Simplemente le conté lo que había visto, lo que sabía, lo que había dicho cuando no creía que la estuviera escuchando. Enumeré las fechas, los lugares, los momentos. Al final, escribí una línea que subrayé 3 veces. No me perdiste porque me engañaste. Me perdiste porque pensaste que era demasiado débil para darme cuenta. Después del fin de semana, volvió bronceada y relajada, con mechas nuevas. Actuó como si nada, me contó que el retiro fue revitalizante, y me preguntó si la había echado de menos. Dije que sí. Sonrió, satisfecha con la mentira que creía que funcionaba. Pero algo cambió en ella después de eso. Creo que podía sentirlo, no en lo que decía sino en lo que no decía. Dejé de iniciar conversaciones. Dejé de compartir mis pensamientos. Dejé de reaccionar a sus historias. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, silenció la televisión y preguntó: ¿Está todo bien entre nosotros? Hice una pausa. Me volví hacia ella lentamente. ¿Por qué no iba a estarlo? Dudó, sus ojos buscando en los míos una pista. Pero me había entrenado bien. Parpadeé 2 veces, sin emoción, solo quietud. No sé, dijo. Te siento distante. Asentí y dije, probablemente solo estemos cansados. ¿Ha sido un trimestre largo? Ella sintió también, pero no se lo creyó. Los días siguientes fueron extraños. Empezó a ser extrañamente atenta, trayéndome café por la mañana, preguntándome por mi día, incluso ofreciéndose a planificar una escapada de fin de semana solo para nosotros. Dije que sonaba bien. Sonrió de nuevo, pero detrás de su sonrisa, lo vi. Incertidumbre. Quizás incluso culpa. Miedo. Una grieta en su confianza. Pensaba que todavía tenía el control, pero lo que no sabía era que yo ya había reservado un vuelo de solo ida, alquilado un apartamento temporal en California, transferido lo que necesitaba, hablado con mi sindicato sobre opciones de enseñanza a distancia y establecido un reenvío de correo a un apartado postal seguro. Todo estaba listo. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Y llegó el día en que cometió el error de invitar a Ricardo mientras creía que yo estaba fuera de la ciudad. No sabía que había instalado cámaras con alerta de movimiento en el patio trasero. No sabía que recibí la notificación mientras estaba sentado en una cafetería a menos de 10 manzanas de distancia. No sabía que mientras se reían en mi salón yo ya estaba de camino a casa. Y definitivamente no sabía que tenía la cámara grabando cuando entré por la puerta principal.